Bueno, soberano Dios, queremos darle gracias, Señor, por este día. Gracias, mi Dios, porque usted envió a su Hijo, Señor, a morir por nosotros. Y a través de este tiempo, mi Dios, queremos aprender más de usted, queremos abrir hoy día su palabra y que también podamos cambiar, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y amoldarnos, Señor, a lo que usted desea, mi Dios. Guíenos, Señor, y abra nuestros corazones y nuestro entendimiento. En su santo nombre, amén. Muy bien. Entonces, la iglesia forma la familia de Dios, ¿ya? El texto dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muy bien, estamos viendo algunas comparaciones o metáforas, le dicen algunos, de la iglesia. Hemos visto la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el edificio, la iglesia es la novia de Cristo. Y ahora lo que vamos a ver es la iglesia forma la familia de Dios. Para entender un poquito esto, tenemos que conocer un poquito lo que eran los efesios, cómo pensaban los efesios y dónde vivían los efesios. Entonces, los efesios vivían en una ciudad donde existía todo lo relacionado al ocultismo y la adoración a una diosa. Esa diosa se llamaba Artemisa. Entonces, esta diosa era una diosa de la fertilidad y los efesios pues adoraban a esta diosa haciendo festividades, oraciones y alguno que otro por ahí sacrificio para poder agradecer lo que habían recibido o pedir algo. Por otra parte, la magia y el ocultismo también existían. Habían libros con palabras y conjuros, los cuales se usaban para pedir a los espíritus que cumplan sus deseos propios o simplemente para estar protegidos. Estas personas eran muy supersticiosas y vivían siempre en temor. Entonces, sea cual sea el caso, hermanos, un efesio, tanto adorar a la diosa o como ser un espiritista o utilizar el ocultismo, pues vivían como que con estas deidades eran inalcanzables, temibles y sin amor. Entonces, el cual no se podía acercar a ellos o tratar de tener alguna relación personal e íntima con ellos, era imposible. Si alguien trataba de hacer o de acercarse o tratar de tener una relación, pues tenían el miedo de poder morir en el intento. Entonces, esa era su mentalidad de los efesios. Ahora, mirando un poquito lo que sucede ahora con nosotros, es que no estamos muy lejos también a esa realidad, hermanos. Aún en nuestra sociedad, aún se sigue rindiendo culto a ídolos e imágenes. Por ejemplo, si no fuera por la pandemia en estos tiempos, bueno, ya la gente se estuviera preparando para celebrar el carnaval con el rey Momo y dando rienda suelta a sus deseos y placeres. Y por otro lado, aún se practica el ocultismo y la hechicería, ¿no? Como dicen, cuidado con el espejo que lo vayas a romper, tiene 7 años de maldición, o cuidado con la sal que lo vayas a botar, o si estás asustado, pásate el huevo, pásate el cuy negro, o qué dice tu horóscopo y otras cosas más. Entonces no estamos lejos de esa realidad también. Cuando llegue el Evangelio a Éfeso por medio del apóstol Pablo, muchos fueron convertidos. Hechos capítulo 19 encontramos más información. Muchos quemaron sus libros de hechicería, otros ya no adoraban a la diosa Artemisa, lo cual provocó un gran problema, un gran disturbio. Ustedes recuerdan ahí, los plateros ya no podían ya vender, ya su negocio estaba yendo a la quiebra. Entonces hay un gran conflicto también que vemos ahí, Hechos 19 también nos da más información, repito. Entonces lo que Pablo va a hacer con esta carta es darles más información a los efesios de lo que Dios ha hecho con todo el mundo y específicamente con los gentiles. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1, versículo 5, donde el apóstol dice así: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, el apóstol va directamente al grano y les dice que Dios quiere tener una relación personal, una relación íntima con ellos, que no quiere tenerlos lejos, sino cerca, adoptarlos, es decir, meterlos en su familia. El Evangelio de Juan, o el apóstol Juan en su Evangelio, con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 11, versículo 52, dice, y no solamente por la nación, o sea, la muerte de Jesucristo no fue solamente por la nación escogida, sino también para congregar, para reunir
en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, la muerte de Cristo era para poder unir a los que estaban lejos, o sea, a los gentiles también, porque son sus hijos. El versículo 3 y el versículo 14 de Efesios, del capítulo 1, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios quiere que tanto, Dios quiere, nos quiere tanto que no solo nos adopta, sino que también nos sella con su Espíritu, porque somos su posesión. Es decir, al ser parte de su familia, Él nos sella porque le pertenecemos. El mismo apóstol Pablo también dice a Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, ahora podemos clamar, proclamar, mencionar a Abba Padre, que significa papito lindo, Padre, con un tono cercano, y coherederos, en otras palabras, tener los mismos derechos de Cristo mismo. Como dice el comentario de la Biblia Nelson, ¿no? Dios convierte a los hijos de los hombres en sus hijos suyos. Entonces, el apóstol Pablo da a entender que Dios es muy diferente a las imágenes y espíritus u otros seres que pueden existir. Dios quiere tener una relación cercana, una relación personal, del círculo familiar. Además, que Él está por sobre cualquier especie creada, e incluso por sobre cualquier imagen o creación o poder o autoridad, dice Efesios 1:21. Eso es lo mismo que hace Dios ahora, hermanos. Quiere tener una relación personal con cada uno. Y cada persona que acepta a Cristo en su corazón pasa a ser parte de su iglesia y automáticamente es miembro de la familia de Dios. Ahora, esto nos lleva a hacernos dos preguntas muy importantes a responder. La primera es: ¿cómo puedo yo llegar a ser un miembro de la familia de Dios? Y segundo, ¿cómo se puede vivir o cómo se debería vivir en la familia de Dios? Voy a tratar de responder estas dos preguntas y para eso nos vamos a ubicar específicamente el capítulo 2 de Efesios, versículo 11 al 19. Entonces, en esta parte de las Escrituras, la imagen que va a plasmar aquí el apóstol Pablo es acerca de una ciudad. Dentro de esa ciudad todos viven en paz y en armonía. Pero las personas que están fuera no pueden experimentar esto. Y ni siquiera están en la frontera, ni siquiera están pegaditos las personas lejanas, no, sino que están muy, pero muy lejos. Pero si quieren experimentar el cobijo, el abrigo de la familia, sí se puede, pero hay un medio y tenemos que ver esto de acá. Versículo 11. El versículo 11 dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El apóstol Pablo dice que los gentiles eran llamados incircuncisos, es decir, no tienen la marca, la señal que pertenecen a Dios. Es decir, no son de Dios. Y el versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto significa que no tienen a Cristo y al no tenerlo, están solos y sin poder entrar a la ciudadanía, están fuera, están lejos y no conocen nada de las promesas del Señor. Esto implica que todas las personas que viven sin Cristo, sin Dios, sin las promesas, están viviendo en su vida, en sus deleites y placeres, en otras palabras, en sus pecados. El versículo 13 dice:
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es gracias a Cristo quien los acerca por medio de su sangre, dando referencia al sacrificio que Cristo hizo. Entonces la palabra clave aquí es acercar. Antes estaban lejos, ahora los acerca. Versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios y ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Menciona que es por la sangre de Cristo que ahora tienen paz entre los gentiles judíos, rompiendo esa barrera que había, y ya no son dos, sino solo uno, habla de la unidad. Y el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas, y paz a vosotros que estabais lejos, y a los gentiles que estaban, y a los que estaban cerca. Entonces, esta buena noticia que se dio acerca de Cristo, de que vino y dio paz, gracias al sacrificio, se anunció tanto a gentiles como a judíos, es decir, el evangelio se debe y se anunció y se tiene que hacer a todas las personas sin excepción. Entonces, acá es la imagen como que no solo habla que el evangelio solamente vino a los judíos, no, sino que también estuvo hablando que la salvación iba a ser para todos. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento ya, ese era un plan desde mucho atrás. El versículo 18 dice lo siguiente, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, ¿por qué? Porque esa noticia, esa buena noticia, nos dice que solo por uno vamos a tener entrada al Padre, que es Cristo mismo. Y Cristo mismo también lo pronunció y lo declaró, Juan 14:6, que es un texto muy conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Hay otra forma de llegar al Padre? No, es solo por Cristo. Y el versículo 19, que es el versículo clave para entender, dice lo siguiente. Entonces, ya no son extraños ni desconocidos, sino ahora son conciudadanos de los santos. Es decir, gracias a Cristo pueden entrar a la ciudadanía y tener la ciudadanía y también son santos. En este sentido, se goza de los mismos derechos y deberes como un ciudadano propiamente dicho original. Y no solamente te hace entrar a la ciudad, sino que te hace entrar a su casa y te hace parte de su familia gracias a la muerte de Cristo mismo. Entonces vean ustedes mismos, hermanos, cómo hace Dios para acercarte. Tú estabas lejos, no estabas ni cerca siquiera. Y luego Él te incluye a la sociedad y no solamente eso, también te pone dentro de su familia, que es la iglesia misma. Entonces, déjenme hacer algunas preguntas. ¿Has escuchado esta buena noticia antes? Lo más probable es que sí. Quizás entendiste, no. Pero ¿saben por qué murió Jesucristo en la cruz? Para darte paz entre Dios y entre los humanos mismos también. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, amigos y amigas, déjenme decirles cuál es el problema. El problema es que el problema no es Dios, el problema eres tú. Ya que Cristo hizo el trabajo duro, ¿cuál es ese trabajo duro? Pues de dar de su vida, entregar su cuerpo, derramar toda su sangre. Ese es el trabajo duro que hizo Cristo. ¿Cómo puedes ser parte de la familia de Dios entonces? Reconocer que estás lejos de Dios. Es decir, vives en pecado. En otras palabras, al no tener a Dios, no tienes paz, ni con Dios ni con las personas. Deja tu mala forma de vivir, arrepiéntete, escucha lo que dicen las Escrituras y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Y así podrás ser parte de la familia de Dios. Porque en todo, porque a todos los que le reciben, todos los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:2, un texto conocido también. Ahora esto nos va a llevar al siguiente punto, hermanos. A los que estamos dentro de la congregación de Dios, a los que estamos dentro ya como familia de Dios, es un error pensar que podemos vivir como nosotros queramos. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, en esta parte me gustaría
tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe vivir en la familia de Dios? Y para eso nos vamos a ubicar del versículo 19 al versículo 22 de Efesios capítulo 2. Ahora lo que vamos a ver aquí es que el apóstol Pablo va a plasmar otra imagen nuevamente. Y aquí va a hablar acerca de una edificación, de un edificio, de una casa, donde los cimientos, la piedra principal, la que va en la esquina, la más fuerte, la que soporta todo el peso de la construcción, es Jesucristo mismo. La columna y las paredes y el primer piso, se puede decir así, son las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Y luego, sobre esta vendrían las demás construcciones, que son los demás cristianos que se van agregando cada día. El versículo 20 dice así: sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, crecer o llenarse del conocimiento de lo que dijeron los apóstoles y profetas. La pregunta es, ¿y qué hablaron los apóstoles y profetas? De la piedra principal, que es Jesucristo mismo. Ahora, les mencioné que los efesios existía mucho el ocultismo y la hechicería. Pues bien, para ellos, llevando a la práctica esta parte sería que tenían que dejar todo y pasar más tiempo con los rollos de las escrituras, meditando, reflexionando, practicando. Para nosotros, que somos parte de la familia del Señor, significa que debemos vivir pegados a las escrituras, buscar más de Dios, gozarnos más de sus enseñanzas, estar atentos a lo que dicen los mensajes y ponerlos en práctica. Que pasemos más tiempo con nuestra Biblia que navegando sin sentido en el Internet en estos momentos de pandemia, perdiendo el tiempo. Entonces, seguir creciendo en el conocimiento del Señor es muy importante. No es bueno quedarse con lo poquito que tenemos. Hay que buscar más y se debe buscar más. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando ya eres parte de la familia de Dios, también Dios te exige algo. Tú no puedes vivir así por así. No, Dios te exige santidad. Los romanos eran muy buenos constructores. En Éfeso, por ejemplo, habían dos enormes construcciones: el templo de la diosa Artemisa y la gran biblioteca que tenían, como 2 pisos. Eran gigantescas construcciones con pilares enormes. Si no me equivoco, eran considerados como maravillas del mundo. Entonces los romanos, ¿qué es lo que hacían? Trabajaban las piedras y luego eran colocadas unas sobre otras y comenzaban a girarlas hasta que encajaban en su lugar. Una vez que encajaban en su lugar, podían formar esas columnas gigantes. Cuando se veía de lejos, parecía que esas columnas gigantes eran de una sola pieza, pero no, eran colocadas una piedra sobre otra, pequeñas piedras. De la misma manera, Dios trabaja con cada creyente y lo va colocando en un lugar deseado, es decir, en su iglesia, en su templo, en su familia, y lo hace con un propósito, con el propósito de santificar. Es decir, si Dios, si Dios sigue trabajando en su iglesia, o Dios sigue trabajando en su iglesia para poder santificar cada día más y más. Entonces, si tú que crees que estás, si tú que crees que eres parte de la familia del Señor, pregunto, ¿cada día te santificas más y más? ¿Dejas que Dios te purifique más y más? ¿Has visto algún cambio en tu vida desde algún tiempo atrás hasta ahora? ¿O sigues igual? ¿O sigues con las mismas costumbres y mañas o la misma forma de pensar? Entonces, deseen santificarse. No es bueno tolerar el pecado. Recuerden lo que dicen las Escrituras, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Y por último, una cosita más. La unión. Todo lo que estamos viendo implica que debemos estar unidos. Una construcción mal unida, mal hecha, se caerá. Así como una familia desorganizada no progresará. Cuando vengan los problemas, cada quien va a hacer por su lado, se va a ir por su lado. Cada quien tirará para su conveniencia. Si el padre responsable dirá, no me interesa esta familia, los hijos o la madre dirá, bueno, sí, a mí sí me interesan, yo doy la vida por mis hijos. Y los hijos quizá dirán, no te queremos, mamá, vete de aquí, y todo será un caos. Entonces, Dios también desea la unidad.
cuando le pertenecemos a su familia. O que hablemos de una sola nación, un solo cuerpo, una sola construcción, la familia de Dios. Todo esto nos lleva a pensar en la unión, en la unidad. Porque ya no hay barreras, ya vimos, ya no hay barreras entre judíos ni gentiles, ni Dios y el hombre, gracias al sacrificio que Cristo hizo. Entonces, si Cristo nos une, reflexiona en esto, ¿quién eres tú para hacer desunión? Hasta Cristo oró para que nosotros permanezcamos en unión. Juan 17. Entonces, ¿por qué queremos romper esta armonía? ¿Por qué queremos romper esta unión que Dios hizo? ¿Qué implica estas tres cosas que hemos visto? Conocimiento, santidad y unidad. Es lo que el apóstol Pablo va a decir más adelante en su misma carta. Miren ustedes el capítulo 4 de Efesios. Dice así, el versículo 1 y versículo 6. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas de amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos vive por medio de todos. Y miren ustedes lo que dice el versículo 17 en adelante, lo que el apóstol Pablo está llevando ya a la práctica. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, díganse siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, digno, y luego comparte generosamente con lo que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Y el 30 dice así, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Con la forma en que vive, recuerden que Él los identificó como suyos y si los ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y termina diciendo lo siguiente, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Con esto concluyo, hermanos. La iglesia que forma la familia de Dios debe mostrar que es de Dios, ayudando a los débiles, apoyando a los necesitados. La iglesia tiene que estar bien organizada, cuidando la santidad, la unidad y el conocimiento y compartiendo el Evangelio. Sabiendo que tenemos a un Padre Celestial, pero que al mismo tiempo también es un Padre personal. Y no olvidemos que entre nosotros y entre las personas que llegan a la iglesia, pues deben sentir el abrigo, el calor de la familia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, que usted nos ayude, Señor, a cada día a mostrar que somos parte de su familia celestial. Quizás muchas veces le hemos tomado esto como que o no entendíamos, mi Dios. Pero esta mañana, Señor, ayúdenos a entender que somos parte de su familia y por ser parte de su familia también nos exige algunas cosas, mi Dios.
Queremos, Señor, conocerle cada vez más a usted. Queremos, Señor, saber cómo vivir, Señor, cómo le agrada a usted, que es nuestro Padre Celestial. Queremos también, Señor, santificarnos cada día más, porque así es usted, mi Dios, y es el modelo que usted puso. Y también queremos estar unidos más, mi Dios. Y a las personas, Señor, que quieran, Señor, integrarse y ser parte de esta familia hermosa, también hay oportunidad, mi Dios. Ayúdenlos, Señor, en su corazón, a ver, Padre, la maldad que hay dentro de ellos y que acepten a su Hijo como su único Señor y Salvador. Gracias por esta mañana, mi Dios, y bendígalos también, Padre. En su santo nombre. Amén.